Buenos días. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Complejo de la Moncloa. Vamos a dar comienzo al acto con la lectura por parte del Ministro del Interior de la declaración institucional acordada por el Consejo de Ministros el viernes 28 de junio de 2019 con motivo del Día Nacional del Orgullo LGBTI. Tiene la palabra don Fernando Grande Marlaska. Buenas tardes, presidente del Gobierno, vicepresidenta, ministra, amigas, amigos. Es para mí un honor, como miembro del Gobierno socialista, como ministro del Interior en funciones del Gobierno socialista, pero también como, voy a decir lo que también es un orgullo para mí, ser activista LGTBI, hacer leer la declaración institucional del Consejo de Ministros con motivo del Día Nacional del Orgullo LGBTI el pasado 28 de junio. El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo LGBTI. El acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2018 declaró el día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGBTI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969 y que son considerados como el inicio de la lucha por los derechos de estas personas. En 2019 se conmemora el 50 aniversario de estos acontecimientos y el Gobierno de España desea sumarse a las conmemoraciones que durante este año y en especial durante estas fechas se están produciendo a nivel nacional e internacional y que se agrupan en torno al objetivo de poner en valor esas primeras luchas y el papel de las personas pioneras en las mismas. La recuperación de la memoria histórica de la lucha del colectivo LGBTI, sometido a persecución y a la clandestinidad en España hasta bien entrado el siglo XX y todavía hoy muy extendido en el mundo, es esencial para no repetir errores del pasado y afirmar la voluntad mayoritaria de la sociedad de avanzar en el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI a nivel nacional e internacional. En este sentido, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 17/19 que reconoce que se cometen actos de violencia y discriminación contra las personas LGTBI en todo el mundo. La resolución ha llevado a que se reitere insistentemente en el marco de las Naciones Unidas la obligación de todos los Estados de proteger los derechos de todos sus ciudadanos y de investigar los actos de violencia graves, derogar las leyes que criminalizan la homosexualidad y promulgar leyes para prevenir la discriminación por razón de la orientación sexual y de la identidad de género. El secretario general de Naciones Unidas señaló que en materia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 solo se alcanzarán si los esfuerzos llegan a todas las personas independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género. Igualmente, en estos momentos en los que desde algunos sectores se propone una involución en el reconocimiento del derecho a la igualdad, resulta imprescindible mantener y recordar los avances producidos, así como honrar los sacrificios realizados por muchas personas y organizaciones en defensa de la dignidad de todas y de todos. Por ello, conscientes del valor simbólico, pero también por un sentimiento de justicia, es necesario realizar un reconocimiento público de la memoria histórica del colectivo LGBTI en España. Con la aprobación de la Constitución de 1978 y el encubrimiento de la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, la prohibición de discriminación y el mandato a los poderes públicos para la consecución de la igualdad real y efectiva de todas las personas y los grupos en que se integran, se comenzó un camino que cuenta con notables hitos como la derogación de las leyes sobre peligrosidad y rehabilitación social o de escándalo público,
y que alcanzó su punto culminante con la aprobación de leyes como las que permitían el matrimonio y adopción a las personas del mismo sexo, el cambio también de la mención registral al sexo de las personas o el acceso a las técnicas de reproducción asistida y el reconocimiento de la filiación de sus descendientes concebidos mediante estas técnicas a las parejas de mujeres que llevaron a España a convertirse en un referente, como bien sabemos, en la protección de los derechos y libertades de las personas LGBTI. Resulta, por tanto, esencial continuar profundizando en la senda que marca la Constitución. A lo largo de estos últimos 12 meses, el Gobierno ha mostrado su compromiso a través de una serie de medidas prácticas, consolidando derechos como el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida de las mujeres solteras y lesbianas, desarrollando reformas para procurar un mejor acceso al empleo por parte de las personas LGBTI, así como eliminar el VIH como causa de exclusión general del acceso al empleo público, e impulsando medidas para evitar la discriminación y el estigma de las personas más vulnerables dentro del colectivo también LGBTI, como los menores, trans o las personas afectadas por el VIH. Este compromiso también se constata en el esfuerzo de los mecanismos para hacer frente a la manifestación más grave del ataque a la dignidad de estas personas, los delitos de odio, mediante la aprobación por parte del Ministerio del Interior de un plan para hacer frente a los mismos. Pese a todos estos avances, la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género sigue siendo una realidad, como indican los más recientes estudios, así como las cifras sobre delitos de odio sufridos por este colectivo, la situación de exclusión sociolaboral que sufren gran parte de las personas trans y la especial incidencia de las enfermedades de transmisión sexual que afecta a parte de este colectivo. Es necesario mantener ese compromiso y afrontar esos desafíos pendientes, fortaleciendo los marcos normativos de protección frente a la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género, impulsando políticas públicas que favorezcan el acceso en condiciones de igualdad a la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo, y favoreciendo la presencia en el espacio público también de las personas LGBTI, la diversidad familiar y sus reivindicaciones como forma de reconocimiento de la diversidad presente en nuestra sociedad. Por último, y ante todo, sirva esta declaración para rendir homenaje real y efectivo a quienes participaron en la lucha por los derechos de las personas LGBTI, cuyo sacrificio sirve de inspiración a todas y todos los que estamos comprometidos con la igualdad de todas las personas que conforman nuestra sociedad. Muchas gracias. Toma la palabra doña María Dolores Botti. Buenos días de bajita. Hemos sido quemados en las hogueras, encerradas en hospitales, torturados en cárceles y campos de concentración, exiliadas de nuestros hogares, apedreados en nuestros pueblos, ridiculizados por la opinión pública, ignoradas por nuestra cultura. Hemos sido la boyera a la que insultar, el marica del que reírse o el travelo al que apalear. Y quienes formamos parte de nuestra historia activista e integramos nuestro colectivo, personas diversas
también migrantes, gitanas, racializadas, estamos hoy aquí para celebrar nuestra supervivencia y nuestro orgullo de ser como somos, y nuestro orgullo de haber logrado lo que hemos logrado. Porque nada de esto ha sobrevenido, parafraseando a Bertolt Brecht, como la amanecida después de una noche bien dormida. No. Ha sucedido porque hemos querido que sucediera y hemos luchado cada día de nuestras vidas para que esto sucediera. Por eso, hoy no solo celebramos aquí en la Moncloa nuestro orgullo como personas, sino también nuestro orgullo como movimiento. Un movimiento que ha luchado contra una ley de peligrosidad social, contra una figura de escándalo público que nos encarcelaba por besarnos, contra una pandemia del SIDA que sirvió para justificar el ostracismo social, contra la condena de las religiones, la anatematización de las fuerzas conservadoras y los prejuicios de los progresistas. Un movimiento que ha luchado, y esto ha sido lo más duro, contra la vergüenza. Este movimiento ciudadano está formado por miles y miles de individuos, de personas que no se han resignado a vivir sin dignidad. Algunas conocidas, la gran mayoría anónimas, muchas que ya nos han dejado y muchas otras que siguen poniendo incansablemente piedra sobre piedra en el muro de la igualdad. Pero todas ellas conscientes de que separadas somos carne de cañón, pero que unidas somos imparables. El movimiento LGTBI en España ha conseguido una verdadera revolución. No solo se ha producido un radical cambio legislativo, no solo las instituciones que antes nos oprimían y perseguían son ahora las que nos acompañan. Lo más importante es que hemos logrado un cambio en el imaginario social de un calado insospechado hasta hace unos pocos años. Y todo esto se ha logrado sumando, siempre sumando, y en tan solo una generación, algo de lo que probablemente ningún otro movimiento puede presumir. Aquí seguimos, pues, sin desfallecer, quienes integramos el colectivo de la diversidad sexual, de género y familiar, y tras todo ese pasado que cargamos en nuestras espaldas y que forma parte de la historia más sombría de la humanidad, ahora no nos basta con proclamar en voz bien alta que no vamos a tolerar ni un paso atrás. Por supuesto que no vamos a tolerar ni un paso atrás. Pero es que no estamos dispuestas a dejar de avanzar, a dejar de seguir dando pasos firmes hacia adelante, a dejar de seguir construyendo la sociedad que merecemos, sin desigualdades, sin privilegios, una sociedad inclusiva y justa, tal como el movimiento LGTBI la ha soñado, tal y como la vamos a lograr. Ninguna semana mejor que esta en la que celebramos el orgullo y en la que la revuelta de Stonewall acaba de cumplir los 50 años para lanzar un aviso a toda la ciudadanía y a la clase política. Quienes crean que los derechos del colectivo LGTBI, derechos humanos con mayúsculas, son discutibles, o quienes piensen que nuestros derechos pueden posponerse o ser usados como moneda de cambio, van a tener enfrente al movimiento LGTBI y nos consta, la sociedad toda va a estar de nuestro lado. Con nuestro activismo, con nuestro valor y determinación, y estas son palabras de nuestro querido Pedro Cerolo, hemos pasado de las catacumbas a la igualdad legal, de la marginación al reconocimiento social. Necesitamos ahora, presidente, disponer cuanto antes de la ley de igualdad LGTBI para avanzar en la igualdad real que ciertas personas todavía intentan poner en cuestión con palabras y actitudes del peor de los pasados que avergüenzan, que les retratan como lo que son y que no caben en una democracia.
Hemos salido de las catacumbas, sí, y hemos tocado el cielo de la libertad. No hay nada que se nos resista, porque hemos luchado. Luchamos y lucharemos por ser quienes somos, por ser libres para amar, ser y mostrarnos tal cual somos. Y no hay ninguna lucha que merezca más la pena que la lucha por ser y por amar. Gracias. Toma la palabra don Jorge Lozano. Muchísimas gracias por esta oportunidad, señor presidente, señora vicepresidenta y señor ministro del Interior y señora ministra de Sanidad, autoridades, compañeros y amigas todas. Este acto, desde mi punto de vista y mirando el panorama internacional, entiendo que es un acto sin precedentes en la medida en que un gobierno de un país que tiene su eco en América Latina, básicamente, hace un acto de afirmación de los derechos LGTBI. Solamente podría compararlo cuando en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela fue electo presidente del país, el movimiento LGTBI de Sudáfrica, con Simon Nakoli en su presidencia, pues hubo un acto de reconocimiento, porque el movimiento LGTBI en Sudáfrica estuvo apoyando la lucha contra el apartheid. Y eso, en manos ante una persona como Nelson Mandela, fue un inmenso acto pedagógico para una sociedad como es la sudafricana, donde hay resistencia a nuestros derechos, toda vez que los tenemos, porque curiosamente hasta ahí incluso el derecho de matrimonio. Por esto quiero felicitar la iniciativa del Gobierno, porque por encima de toda ideología hay algo básico, y es que los derechos de gays y lesbianas no son ni de izquierdas ni de derechas, son derechos humanos. Y eso hay que decirlo bien claro, porque no vale retrotraerse a discursos antiguos que han estado desde el mundo científico ya desaprobados, el tema de la enfermedad, el tema que si los niños, todas estas cosas desde Alfred Kinsey en el año 47 y desde la victoria de las asociaciones en el año 90 en la OMS, que borró la homosexualidad de la lista de enfermedades. Esto hace que simplemente hablemos de una diversidad sexual que además, bien ha hablado excelentemente Botti desde el movimiento, pero es que las personas, digamos, no LGTBI, ¿cuántas veces me han parado por la calle y me han dicho: yo no soy LGTBI, no soy gay, etcétera, o lesbiana, pero es que vuestro discurso a las personas heterosexuales nos ha servido muchísimo para sacarnos de encima muchos tabús, muchas ideas equivocadas de esta cultura neoestoica que padecemos desde el siglo IV, cuando el pensamiento cristiano invadió la Europa en crisis del siglo IV y luego el imperialismo colonizó medio mundo. Por eso es curioso como a veces en países, sobre todo en África, se atribuye la homosexualidad como una perversión o una enfermedad traída por los colonialistas, porque detrás de los soldados estaban los misioneros. Y en esto no quiero hacer ninguna crítica especial a la libertad religiosa en un país laico como estamos, pero sí que es importante
cómo se entiende un país laico. En un país laico deben de convivir todas las religiones y a la vez las religiones tienen que estar al margen del poder político. No es posible que exista un lobby eclesiástico que pueda condicionar la actuación de los gobiernos, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. En el año 99, Pascual Maragall me dijo una frase que me parece muy interesante, muy inteligente. Me dijo, Jordi, la gente vota cada 4 años, los poderes fácticos cada día. Quiero decir con eso que gobernar no es coser y cantar. Gobernar es navegar, pactar, es buscar consenso, es encontrar la complicidad en la calle, cuando la gente se manifiesta, en las empresas públicas, privadas, en todos los ámbitos de la sociedad, porque el poder absoluto que existía hace 100 y pico de años ha ido perdiendo peso y estamos en una sociedad globalizada donde a lo mejor el destino de determinadas partidas de objetos, de mercancías, no se deciden aquí, se deciden en Washington o se deciden en Londres o en Ámsterdam o en Río de Janeiro. En fin, yo agradezco y creo que este acto tiene que tener el eco necesario y lo tendrá respecto de otros países que están en una situación peor que la nuestra. Es decir, América Latina ha dado un paso importantísimo en ganar derechos, pero falta mucho. Y sobre todo, como dice Gloria Careaga, exsecretaria general de la ILGA, no se puede aprobar unas leyes y luego no implementarlas, es decir, dejar al movimiento que dé la cara y que tire de esas leyes, ¿no? Es decir, un gobierno que quiere llevar adelante el sentido de la igualdad desde un punto de vista laico no solamente debe promulgar o posicionarse, sino que en su día a día, en los marcos de los distintos ministerios, especialmente, y aquí quiero recordar las frases de Pedro Cerolo, educación, 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 que es lo básico desde primaria, educación, coeducación igualitaria desde primaria. En fin, después de lo que ha dicho Boti, yo pienso que tenemos un reto clarísimo y el reto es invitar a todos los países progresistas a parar esta ola conservadora, aunque yo creo que no hemos tenido peor momento en nuestra historia que la crisis del VIH-Sida, porque en aquel momento había una enfermedad y fuimos los estigmatizados y estigmatizadas. Aquí llevo los lazos de todos los amigos que se fueron, y una primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y un pontífice, Wojtyła, que hablaban del castigo divino. De esa crisis salimos, y salimos reforzados en todo el mundo. Por tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento al Gobierno del Estado español, porque este acto es un acto ejemplar para muchos países que miran a España con interés y con devoción. Muchas gracias. A continuación, intervención del presidente del Gobierno. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a vuestra casa. A los 15 años, Antoni Ruiz empezó a sentir atracción por los chicos. A los 17 años le dijo a su madre, con confianza, que era homosexual. Su madre no lo comprendió y pidió ayuda a una amiga monja que estaba conectada con la Brigada Regional de Investigación Criminal. Y ese mismo día, a las 6 de la madrugada, detuvieron a Toni. Le llevaron a los calabazos, donde, a instancias de la gente que le interrogaba, fue violado por un delincuente común.
Intentaron sin éxito convertirle en delator de otros homosexuales. Le ingresaron en la cárcel de Valencia y abrieron contra él un expediente de peligrosidad. Poco después le trasladaron a la cárcel de Carabanchel, al centro penitenciario de Badajoz, en consecuencia, lejos de su entorno, lejos de sus seres queridos. Antoni vivió esos días un auténtico infierno. Solo 3 meses después de ser detenido, el día en el que cumplía 18 años, fue puesto en libertad. Y todo esto que les estoy contando no ocurría en 1950, tampoco en 1960. Era el año 1976. Ya había muerto el dictador Franco, pero la ley de vagos y maleantes seguía vigente todavía. En 1976, la mayoría de los que estamos en esta sala, casi todos, habíamos nacido ya. Y no estamos, por tanto, hablando de persecuciones remotas en sociedades ajenas y muy lejanas. En términos históricos estamos hablando poco menos de ayer mismo. Estamos hablando de personas que aún viven y que incluso son jóvenes. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social encarceló hasta ese año, el año 1976, a 698 hombres. Ninguno de ellos se benefició de la Ley de Amnistía de la Transición, porque técnicamente solo se les privaba de libertad para rehabilitarles. Así que no había condena. Es curiosa esa obsesión a la cual antes apuntaba en su intervención Jordi y también Boti, que tienen los intolerantes por rehabilitar, por reeducar, por reconvertir. Y siempre son los mismos intentos a lo largo del tiempo: detenciones, terapias, tratamientos, para enderezar a quien supuestamente se ha torcido. Hoy quiero compartir con vosotros y con vosotras un convencimiento claro, y es que vamos a seguir avanzando. Y lo vamos a hacer por 3 razones. Y creo que además en las intervenciones tanto de Boti como de Jordi han quedado bien claras. La primera de ellas, porque las organizaciones LGTBI de todo tipo sois un entramado fuerte, sólido, muy activo, con capacidad reivindicativa, pero también movilizadora, y con una memoria muy reciente. En segundo lugar, porque el conjunto de la sociedad, como bien comentaba antes Boti, ya no entiende de discriminaciones por orientación sexual. Somos un país LGTBI friendly, uno de los grandes destinos de turismo internacional gay. La sociedad ha interiorizado esa normalidad y no va a ponerse nunca más del lado de los que os agreden. Y en tercer lugar, porque el Gobierno se va a mantener firme, porque no vamos a consentir ni las agresiones, ni las amenazas, ni los intentos de intimidación que campen por sus fueros. Nunca más, ni un paso atrás. Estos días hemos visto en las redes sociales a un chico pacífico agredido en una hamburguesería por un homófobo bravucón. Hemos visto también cómo la ultraderecha pedía en las Cortes valencianas los datos personales de los activistas LGTBI que trabajan con menores, volviendo a la insidia como forma de hacer política. Esas actitudes, amigos y amigas, no desaparecerán, desgraciadamente, de la noche a la mañana, pero nunca van a volver a condicionar nuestra vida, la conversación pública, ni nuestros comportamientos. Nunca van a volver a asustarnos. La Marcha del Orgullo, que se va a celebrar en este fin de semana en Madrid, siempre ha sido una manifestación reivindicativa, aunque esté acompañada, lógicamente, de fiesta. Este año se ha elegido como lema el que somos mayores, mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Así reza el lema del orgullo en el año 2019. Los que son hoy mayores son los que empezaron esta lucha, como bien han comentado antes Jordi y Boti. Y son los que tienen memoria de todo, los que recuerdan los agravios, las ofensas, el miedo, las humillaciones públicas y el dolor causado a tantas personas cuyo único delito fue y es el de ser diferentes. O aún peor, amar de modo diferente, porque tristemente esta lucha era solo una lucha de amores distintos, como bien nos ha dicho antes Boti.
Y en un mundo en el que todavía hay niveles intolerables de pobreza, de desigualdad, guerras, enfermedades incurables, personas abandonadas, prohibir algún amor porque sea diferente se convierte en un disparate colosal. Hay, sin duda alguna, nombres ilustres a los cuales antes se ha reivindicado en vuestras intervenciones, como el de Armand de Fulbriat, Empar Pineda o Jordi Petit, que abrieron el camino en los tiempos más duros. Hay otros nombres que siguieron su ejemplo, como Boti, como Jordi, y también, lógicamente, a Pedro Cerolo, al que tanto recordamos, querido Jesús, y al que tanto echamos de menos siempre. Pero sin duda alguna, junto a ellos hay infinidad de personas anónimas, sin nombre en las páginas de historia, que también estuvieron allí, en las calles, manifestándose cuando todavía era un riesgo el poder manifestarse, el poder visibilizarse, en el que un puñado de personas corrían el riesgo de ser efectivamente insultados o incluso detenidos. En los puestos de trabajo, dando también ejemplo de esa visibilidad, en los periódicos o en los libros, contando la realidad oculta, en los hospitales o en las casas, cuidando a los enfermos del SIDA que no tenían ni atención ni tampoco respeto. Infinidad de personas que acabaron haciendo de este país lo que es hoy España, un país mucho más digno, mucho más tolerante y mucho más feliz, gracias también al movimiento LGTBI. Un país en el que sus ciudadanos y ciudadanas pueden vivir simplemente de acuerdo a su identidad. Este año celebramos, como sabéis, y aquí se ha dicho, el 50 aniversario de la rebelión de Stonewall, que marca el inicio de la lucha de los derechos civiles de los gays, las lesbianas y los transexuales. Pero aquí en España también tuvimos nuestros Stonewalls, en Maspalomas, en Torremolinos o también en Barcelona. Lugares que aglutinaron la lucha, la visibilidad y la necesidad de refugio de una generación de españoles y españolas que sabían que había que cambiar las cosas, que no podíamos ni debíamos resignarnos. Los mayores, aquellos que lucharon o los que no lucharon, tienen derecho a vivir sin armarios. Los mayores, como los adolescentes, son uno de los grupos más vulnerables de las sociedades en las que vivimos y, por lo tanto, necesitan más cuidados, más políticas, en el sentido más amplio del término. Están expuestos o más expuestos a la soledad, al abandono, a la incertidumbre, están más expuestos a la debilidad, en consecuencia. Sobre sus hombros hemos construido la sociedad tolerante en la que vivimos aquí, ahora, en España. Tenemos la obligación de devolverles el sacrificio con generosidad. El Gobierno tiene el compromiso, ahora reiterado, como bien ha hecho antes el ministro del Interior, con la declaración que aprobamos en el Consejo de Ministros, de contribuir a que la igualdad sea real. Aunque parezca una paradoja, luchamos por la igualdad porque queremos tener el derecho a ser diferentes, porque somos diferentes, porque lo que nos gusta es el término normalidad. En el último año hemos adoptado una serie de medidas destinadas a luchar contra la discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Pusimos en marcha, y aquí se ha recordado por parte del ministro, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad. Aprobamos la declaración el pasado día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGTBI. Recuperamos el acceso a los tratamientos de reproducción asistida de mujeres lesbianas y sin pareja. Pusimos en marcha el Pacto Social contra la Discriminación por VIH o la eliminación de esta última enfermedad como causa de exclusión en el acceso al empleo público por parte de los hombres y mujeres en nuestro país. Y vamos a seguir. Como bien nos ha indicado antes y recordado Boti, hay algunas tramitaciones legislativas pendientes que quedaron precisamente de ser aprobadas por la anticipación electoral. Pero vamos a poner en marcha políticas públicas que atienden especialmente a las personas trans o a los jóvenes LGTBI que, como decía antes, están en una situación de especial vulnerabilidad. Y seremos también firmes, como se propone en este orgullo, en recuperar la memoria de los que fueron detenidos, de los que fueron mortificados, de los que perdieron su libertad, sus bienes, de los que no pudieron amar a quienes amaban. Antoni Ruiz, de quien les hablaba al comienzo de mi intervención, recuerda aquellos meses terribles que pasó en la cárcel. Y abro comillas. Nos cuenta Antoni Ruiz: nos destrozaron la vida y nos relegaron a lo más bajo de la sociedad.
y algunos incluso se suicidaron en prisión al no poder aguantar aquella situación tan dura. Además de palizas, sufríamos el trato inhumano de los funcionarios de prisiones. Eso nunca más va a volver a pasar. España ha decidido una y otra vez ser un país abierto, diverso, tolerante. España ha decidido que los fanáticos y los intransigentes no tengan voz suficiente para poner en cuestión derechos conquistados con tanto esfuerzo por generaciones y generaciones a las cuales queremos rendir un tributo en el día de hoy. O mejor dicho, España ha decidido nunca más poner en cuestión uno de los principales derechos que tenemos todos los seres humanos, el derecho a ser feliz. Gracias y enhorabuena. El acto ha concluido. Muchas gracias por su asistencia.